Continúan en huelga de hambre Roilán Álvarez Renzoler y Rubislandi Ávila González, con 17 días de huelga de hambre en la prisión Aguadores. Han sido torturados y golpeados. A Roilán Álvarez lo mantienen encadenado en una celda de castigo. Se encuentran en prisión porque son acusados de un supuesto delito de robo con violencia por Prudencio Villalón Rades. ¿Quiénes son Roilán Álvarez y Rubislandi Ávila? Activistas destacados de la Unión Patriótica de Cuba. ¿Quién es Prudencio Villalón Rades? Fue miembro de la Unión Patriótica de Cuba, donde se le impusieron varias medidas por su actuar deshonesto, cuando varias damas de blanco de la provincia de Santiago de Cuba salieron de la organización. Sospechosamente, Prudencio Villalón desapareció de Unpaco y se convirtió en el camarógrafo de las damas de blanco, donde además de ser camarógrafo se dedicó no solo a enemistarla una con otra, sino con la Unión Patriótica de Cuba, llegando a decir que era interés de la líder nacional Berta Soler de que las damas de blanco de Santiago y la Unpaco no tuvieran buenas relaciones, cuando en realidad siempre han sido las mejores relaciones entre la Unpaco y las damas de blanco. Además, Prudencio Villalón ha mantenido relaciones estrechas con el probado agente de la policía política Ernesto Vera Rodríguez. Prudencio Villalón Rades desapareció videos de muchísima importancia donde aparece el apoyo de varios activistas de Unpaco y de 700 santiagueros a las damas de blanco el 18 de septiembre. Prudencio Villalón, cuando desapareció de la Unpaco, llevó consigo una laptop y una impresora de la Unpaco que no ha devuelto. Prudencio Villalón Rades afirma que él acusó a Roilán Álvarez y a Rubislandi Ávila porque personalidades líderes de la oposición de La Habana le sugirieron que lo hiciera, cosa que no creemos sea cierta por la destacada trayectoria de los nombres implicados en dicha afirmación. Cuando le comentamos a José Daniel Ferrer sobre estos comentarios, él mismo afirmó que él pensaba que los líderes opositores implicados en esta historia de Prudencio Villalón amaban demasiado y le interesaba demasiado a la nación para caer en dichos comentarios. Recientemente los familiares de Roilán y Rubislandi presentaron un recurso de habeas corpus por considerar la detención arbitraria y su encarcelamiento. Este recurso de habeas corpus fue rechazado por el auto de los jueces el 16 de octubre en el caso de Roilán, por los jueces Marelis Ballester García, Ariel Borrero Castellano, Yailé San Pedro Estrada, Mercy Contreras Izaguirre y Sonia Reyes Plaza. En este auto se corrobora que Prudencio Villalón Rades fue el acusador de Rubislandi y Roilán, quienes están siendo torturados para que se declaren culpables de un delito que no cometieron e incriminen a José Daniel Ferrer García. Prudencio Villalón Rades está comprobado que es colaborador de la policía política en la provincia de Oriente. Prudencio Villalón fue a mi casa para tratar de enjuiciar a Rubislandi Ávila González y Roilán Álvarez Renzoler como que cometieron el delito del robo con violencia que él dice que cometieron contra él. Prudencio Villalón también quería incriminar a José Daniel Ferrer, como que José Daniel Ferrer era el que mandaba a Rubislandi y a Roilán a cometer este delito, cosa que no fue así. Prudencio se ve una vez más que quiere sacar a Rubislandi Ávila González y a Roilán Álvarez Renzoler, activistas de la Unión Patriótica de Cuba, de los buenos de la Unión Patriótica de Cuba, de las calles del municipio Mella, con este accionar de él a favor de la policía política, incriminándolo y acusándolo de un delito que no cometieron. Prudencio Villalón es el verdadero ladrón en este caso. Prudencio Villalón tiene en su poder una computadora y una impresora de la Unión Patriótica de Cuba hace varios meses que no quiere devolver, es decir, que la tiene robada en su vivienda. Prudencio lo único que está haciendo es colaborando con la policía política. Ese día que fue a mi casa me di cuenta que me estaba grabando, pero además eso con informaciones de colaboradores nuestros ahí en la cuadra, que me informaron y que yo vi dos oficiales de la seguridad del Estado, de la policía política, entrando a la casa del frente de mi casa, que la presidenta del CDR, y una hora después de que estos dos esbirros de la policía política entraran a esa casa, uno nombrado Quindelán, el otro no sé quién es,
Prudencio llegó una hora después, no quiso entrar a mi casa, quería que yo fuera con él y la familia de los dos detenidos a su casa, es decir, preparando un escenario. Ya ahí me di cuenta que él lo que está es tratando de grabarme. Y logré conversar con él fuera de la casa en una esquina. Ahí me dijo, enfatizó mucho en que José Daniel era el que mandaba a quitarle esa computadora a él. Que José Daniel me llamó a mí para que yo los mandara a ellos. Esto nunca sucedió. Esto se hizo con voluntad propia porque todos los activistas de la Unión Patriótica de Cuba conocemos de que Prudencio tiene en su poder, ya mencioné, la computadora y la impresora, y que donde lo cogiéramos, le exigiéramos que estos objetos tenía que entregarlos, que no eran de él. Prudencio está comprobado, es agente de la policía política. Nos encontramos con Dignora Rensoler Candó, madre del activista de Unpacu, detenido ya hoy hace 17 días y en huelga de hambre en la prisión Aguadores, Roilán Álvarez Rensoler. Dignora, ¿cuál ha sido la situación de su hijo una vez que fue detenido arbitrariamente, conducido al centro de detención de Versalles y actualmente en la prisión de Aguadores? Bueno, en Versalles, cuando yo fui, que no querían dejármelo ver, que yo le hice tanta fuerza para que me lo dejaran ver, aquello fue crítico. Mire, mi hijo ha golpeado por los ojos, lo estaban torturando, le pusieron la esposa, después que le pusieron la esposa, ha golpeado por la espalda. Bueno, donde quiera, aquello era criminal, lo que le hicieron fue criminal, que eso no se le hace ni a su madre. Yo creo de que estamos viviendo en un país, como hablan ellos tan lindo, de que lo que yo vi allí no se hace en ningún tipo de país, porque aquí se habla de una forma que otra. Esa golpeadura de que le dieron después a un detenido, ¿en qué país se le da a una gente después de detenida y esposada? Hace hoy 17 días de que mi hijo no come, no toma agua, esposado, lo tienen como si fuera, ni se sabe, como si fuera un animal, lo tienen con una esposa aquí así atrás, tirado en un calabozo ahí, que aquello es criminal. Y cuando, ya te digo que cuando una gente no toma agua tantos días, ¿a qué pueda llegar esa? Y en el caso de las autoridades de la prisión, ¿qué le han dicho respecto a su hijo? Un trato muy mal, porque nos dijeron así mismito. Yo como madre de él, cuando estaba hablando con él, me dijeron llévenselo, quítenselo de ahí ya. Segundo de la unidad, Alessandra Mayor. Y yo digo de que aquí hay que hacer justicia, de que hay que hacer justicia grandemente. Y yo quiero de que esto se vea y de que esto se publique donde haya que publicarlo. Y donde tenga que decirlo, yo lo voy a decir, porque aquí sí se tortura. Y si nadie lo sabe, que lo vaya sabiendo y que lo sepa el mundo entero, de que en Cuba sí se tortura. Y que aquí sí hay criminales y que aquí después que se tiene una gente en la celda, lo tienen como si fueran perros. Aquí no hay ninguna atención para ellos. Porque qué forma de decirme a mí como madre, como para hacerme sentir mal, no, te vamos a coger como unas redes para que tú seas la que, como es, para presionarlo a él, para que él hable de cosas de que él no ha hecho, porque el Prudencio Villalobos, el de Caraboce, que le está sirviendo tanto a ellos, es el que se está cogiendo para eso, para que lo están utilizando, para que le saque al país lo que ese no le ha sacado. Hablando de Prudencio Villalobos, ¿usted ha tenido algún contacto con él? ¿Qué le ha dicho respecto a su caso? Porque sabemos que él fue el que acusó oficialmente a Roilán, su hijo, y que recientemente también usted nos acaba de decir que le denegaron el recurso de habeas corpus. ¿Qué le ha dicho Prudencio Villalobos? Él quiere de que José Daniel le pida un perdón, y entonces de que él está utilizando a esos muchachos como prima, de que él lo tiene allí para hasta que José Daniel le pida un perdón. ¿Y por qué motivo tiene que pedirle un perdón? ¿Qué le ha dicho Prudencio Villalobos al respecto? Él dice de que él quiere de que le pida un perdón, como que lo votaron de la oposición porque él era un chivato de la policía. Y es verdad que lo es, porque eso no se le niega y todo el mundo lo ha visto y todo el mundo lo sabe. ¿Y usted qué opina? Prudencio Villalobos se dice que es un opositor. ¿Qué usted opina de lo que ha hecho con su hijo, que es otro opositor? Ese no es nadie, eso es lo que es un descarado. Ese es un descarado. Y yo quiero de que haya justicia con él y de que se le haga justicia. Y de que los inocentes que están allí, de que lo suelten ya. ¿Por qué hora de que lo suelten? Lisset María Santos Morena, esposa de Rubislandi Ávila González. ¿Cómo se encuentra actualmente tu esposo, Lisset? En la última visita que nos dieron de 30 minutos, cuando lo trasladaron de Versalles hacia Aguadores, él dijo que no estaba bien. De enfrente de mí, el reeducador y los guardas trataron de darle golpe porque él me vio golpeada. Y después de eso, él le aclaró, le dijo a todo el mundo, a su padre, también le hizo saber de que cuando nosotros saliéramos de ahí, ellos le iban a dar por la tarde. Es decir, que ellos le siguen dando golpes. Él me llamó y me dijo de que tenía la espalda que le dolía.
que lo están metiendo en celda de castigo a los dos, a Roilán y a él. Y que la fiscal le dice a ellos, y la mayor que lo está teniendo también, le dijo de chantajista. Le dijeron de que los testigos habían hablado, los testigos de la guagua, a favor de ellos. Pero que ya eso era un delito común, que el que debía de retirar la acusación era Prudencio. Donde Prudencio no ha hecho nada. Y entonces ellos deben de permanecer ahí hasta que llegue la hora del juicio. Sí, continúo en huelga de hambre. Ayer yo me encontraba en Baraguá porque me dijo que me iba a llamar allá. Y me dijo ayer de que él se mantiene en huelga de hambre. Y el hermano Roilán también. Ayer cuando yo me dirigí hacia Baraguá, a la pública, él llegó exactamente junto conmigo. Donde me dijo que quería hablar conmigo. Yo le dije, está bien, yo también necesito hablar contigo. ¿Qué te espera para retirar la denuncia? Él me dijo a mí de que él no había hecho, que él hizo la denuncia, pero que lo que estaba esperando era que José Daniel le pidiera perdón. Porque supuestamente dice él que José Daniel le debe dinero y que yo tenía que abrir los ojos. Porque yo empezaba, que yo no era ninguna nueva en eso, que yo soy vieja en eso y que yo sé, así, él queriendo que yo cayera abajo como él. Que hablara mal también de José Daniel, pero él no lo logró, diciéndome que yo sabía de que José Daniel él le convenía que Rubislandi y que Roilán estuvieran presos, porque él se cogía los recursos, la ayuda que mandaban de allá afuera. Ayer él me dijo a mí, personalmente, de que Ángel Moya y Berta Soler, junto a otros hermanos que no quiso mencionar el nombre, lo habían apoyado y le habían dicho a él que hiciera la denuncia. Él iba a hacer, donde él dice que va a hacer la denuncia, y después que haga la denuncia, que él quiere que José Daniel publique otra donde desmienta todas las barbaridades según él que están hablando de él, donde él sabe que todo lo que está diciéndose de él es verdad. Las cosas que se dice él, como que le gusta estar ofreciéndole dinero a la muchachita y se está con ella, no le da el dinero, que es un ladrón, porque todo el mundo lo conoce por ladrón, que es uno de la policía política, porque todo lo que él ha hecho es cosa de la policía política y exactamente apoyado por él, porque desde el primer momento que fueron a buscar a mi esposa y a Roilán, se vio la mano de la policía política. Ninguno de la PNR de donde nosotros pertenecemos en Mella asistieron. Exactamente vinieron de operaciones de Versalles a la casa. Pero según el procedimiento del auto, que se negó el procedimiento de habeas corpus, se dice que fueron detenidos por las autoridades del municipio Mella. No fueron ningunos. En el video se encuentra que se tomó en la casa. Se encuentran todos y ninguno, porque yo he visto a miles de los de Mella, ninguno pertenecen a Mella. Donde uno de los que trató de golpearme, Leonardo, exactamente él es el instructor que lo está atendiendo a ellos. Y el tal Enrique dice él que él es el jefe de Leonardo. Es decir, que ninguno de los que estaban allí, y ellos mismos en mi cara me dijeron que ninguno eran de Mella. Todos los que fueron eran de Santiago. Quiero ante cámara denunciar lo que está haciendo la seguridad del Estado junto con Prudencio Villalón Rades. Fueron detenidos Roilán Álvarez Rensoler y Rubislandi Ávila González. Arbitrariamente, el municipio de Mella, cuando usted va a dar una queja a la secretaria del partido, usted no puede pasar por encima de su municipio. Este hecho cometido por la policía política de Santiago de Cuba fue arbitrariamente detenido los dos hermanos. Pienso que es un hecho que debía haberse preparado primeramente en el municipio y después pasado, según los hechos, a Santiago de Cuba. Por lo tanto, Madeleine, según el auto emitido por el Tribunal Provincial Popular de Santiago de Cuba y entregado a Ariadna Rensoler, plantea que el procedimiento de detención fue legítimo y hecho por la policía del municipio Mella. Usted, como vecina del municipio Mella, ¿qué vio allí en el momento de la detención de Rubislandi y Roilán Álvarez? Bueno, en el video de la esposa de Rubislandi se ve claro que no fueron policías de Mella, porque todos los policías de Mella yo los conozco. Y en ese video se nota claramente que los policías fueron de la seguridad del Estado de Santiago de Cuba. Prudencio Villalón es un ladrón, todo el mundo sabe lo que está haciendo ahora. Esto es una injusticia que él está cometiendo hacia sus propios hermanos. Si no fuera así, no lo hiciera, porque antes de lastimar lo que realmente nos compete, que es la patria, y sabemos el activismo que llevan estos activistas, antes de lastimar esa parte, se hubiera pensado mejor, y más con el artículo en la mano. A él nadie le ha robado nada, al contrario, es él que le vive robando a la Unión Patriótica de Cuba y culpando a un hombre como José Daniel Ferrer García, quien es un líder a seguir por toda la seriedad que lleva y todo lo que ha pasado con nosotros juntos, el mismo sufrimiento de todo en cuanto a detenciones, a cuanto a golpiza. Para mí es un colaborador de la policía política, ha sido bien manipulado
y considero que lo que está haciendo es muy grave. Y si fue a La Habana a pedir apoyo a un lugar donde eran citadas 10 mujeres a llegar y la única persona que llega es él, digo yo que está de más. Fue a justificar lo mal hecho, a que le creyeran, como a tapar el sol con un dedo, a pretenderlo hacer. Pero sabemos de que ya a esta altura no pueda salirse con la suya. Hemos realizado varios plantones en Santiago de Cuba, donde han habido más de 60 detenciones con golpizas violentas. Entre ellas, el teniente coronel, conocido por Plutín, me dijo a mí que José Daniel Ferrer García, miembro de la Junta de Coordinadores del UNPACU, también estaba siendo acusado, que los mismos hermanos que se encuentran arbitrariamente encarcelados habían hecho manifestación en las declaraciones de ellos, que José Daniel fue quien los mandó a ellos a cometer tal delito que ellos están imponiendo arbitrariamente. También sabemos que Prudencio Villalón Rades es un estafador, es una persona de doble moral, no tiene palabra propia, e incluso él ha tratado en varias ocasiones de crear división entre las damas de blanco y la Unión Patriótica de Cuba. Estos son manejos que sabemos perfectamente quienes los autorizan y quienes están locos por destruir para poder triunfar en la policía política. Estuve preso por motivos políticos y estoy esperando juicio por motivos políticos de nuevo. El agente Prudencio Villalón Rades, digo agente porque está descartado que lo es, ha venido ya teniendo muchas situaciones, entre ellos día antes del aniversario de la muerte de Wilman Villar Mendoza, planeó un plantón donde habíamos allí una veintena de personas. Él no quiso responsabilizarse de ese hecho, poniendo en peligro la integridad física de los activistas de la UNPACU. En el caso de Prudencio Villalón, el cual dices que puso en peligro la integridad física de los activistas que estaban allí y que estaban enteradas las autoridades de la UNPACU del plantón de lo que se iba a hacer. ¿Qué sucede en ese sentido? ¿Por qué? ¿Qué opinas? Él dijo que ya José Daniel Ferrer García había dado el visto bueno. ¿Y esto era cierto? Sobre ese plantón. Al final se dio cuenta porque José Daniel Ferrer llamó y dijo que cómo había sucedido esto, quién era el que había hecho esto. Él dijo que Heriberto García Tamame era el que había planeado todo esto, cosa que fue mentira. Fue él, y creo también que fue él que llevó esa cantidad. Fueron 300 comunistas que fueron allí a arrojar piedra, bolillos, tenían hasta machetes, que iban a entrar a la vivienda agrediendo todo lo que estábamos allí. Es decir, que fue un hecho montado entre Prudencio y la policía política está descartado. Yo quiero referirme a Prudencio Villalón Rades. Yo me recuerdo, José Daniel sale el 23 de marzo del 2011 y a los poquitos días él apareció allá en mi casa, donde se encontraba José Daniel, a hacer denuncias, pero nunca le tuve confianza porque era una gente hábil, introducirse para ganarse la confianza, ¿no? Yo sé, porque lo vi con Marta, con Berky Cantillo. Un ejemplo, cualquier cosa que él oyera que necesitaba, él salía inmediatamente y lo buscaba, sin nadie decirle, oye, Prudencio, busca esto. O sea, que era para ganarse. Siempre estuve alertando a la dirección del UNPACU de que no era una persona confiable, era una persona deshonesta, trataba de sacar producto económico, con mala costumbre, de llevarse cosas de los hogares. Yo me recuerdo al inicio, allá en mi casa, que fueron los primeros actos de repudio, él participó allá y lo veía con esa actitud. O sea que no estoy equivocado al decir que él siempre fue un agente de la seguridad del Estado y que no se le debía haber dado tanta entrada y haber sido expulsado ya en aquella ocasión. Sin embargo, él opina que fue robado y con violencia por parte de los activistas Roilán Álvarez y Rubilandi Ávila. Eso es para desprestigiar a los hermanos valientes, porque Rubilandi y Florian han demostrado su valentía siempre y se ha podido contar con ellos para cualquier encomienda que se le mandara. Fue preparado porque él tiene otro vínculo con Ernesto Vera. ¿Qué tipo de vínculo con Ernesto? Él tenía comunicación con Ernesto Vera y Ernesto Vera
hace mucho tiempo que lo conocemos también, que él es contrario a José Daniel, porque él quiere ser líder, pero él no es líder, es lo que es un infiltrado de la policía política, o sabrá qué grado tiene de la policía política. Y él sí trabajaba con esa gente, o sea, con Ernesto Vera, y esa relación no era buena. O sea que yo siempre he tenido de confianza en Prudencio Villalón Rade. Fue a la Comisión de Derechos Humanos de aquí de Cuba para que interceptaran por él, para que José Daniel lo perdonara. Cosa esta que es imposible perdonar porque... ¿Perdonar por qué? Que lo perdonara porque él es inocente. Si él es tan patriota, que es patriota, el primero que tiene que venir a darle cuenta es José Daniel, que es el coordinador de... ¿Y a qué otras personas, a qué otras organizaciones él ha estado buscando y recabando ayuda para que lo defiendan? Otro, de acuerdo a lo que me explicó Juan de la comisión, él ha visitado a Berta Soler, a Ángel Moya, a Cota, también, que intercedan con él, que él es inocente. ¿Y qué han hecho estas personas según Prudencio? ¿Lo apoyan o no? Bueno, él dice eso. Yo no lo puedo confirmar de que ellos me puedan decir que sí o no. Él dice que ellos lo apoyan. Y otros hermanos de La Habana, que no lo pueden numerar ahora, quiénes son. Pero sí, directamente me llamó Juan de la Comisión de Derechos Humanos de Cuba y me hizo ese comentario de que él está buscando allá recursos para que sea perdonado aquí, que lo perdonara José Daniel. Me cito ante cámara para denunciar lo que escuché los otros días cuando me retiraba del plantón que se realizó en la casa del coordinador de la provincia de Santiago, Ovidio Martín. Iba en la guagua cuando escuché que el chofer, que fue testigo del hecho ocurrido con Prudencio y los dos activistas, Roilán y Rubilandi, escuché cuando el chofer dijo que ellos no lo habían golpeado, que solamente le habían quitado la laptop y se habían retirado, junto con otras personas que iban viajando en la misma guagua, que habían instalado un comentario acerca de lo ocurrido aquel día, y las demás personas también corroboraron el criterio del chofer, que en ningún momento Prudencio Villalón Rade había sido golpeado, a pesar de que el chofer de la guagua había manifestado esto ya ante cámara, lo continúa diciendo en el transporte. Está más que demostrado que Prudencio Villalón es un agente de la seguridad del Estado, puesto de que si hubo cualquier altercado entre activistas y él, que trabajaba con las damas de blanco, no tenía por qué ejercer una denuncia delante de la policía política haciéndole su huevo. Hubiese llamado al coordinador José Daniel o a Belki para arreglar ese problema y no tomarlo como un asalto, que no fue así nunca. Sabemos que la policía política emprende siempre contra los opositores, los maltrata, los golpea. ¿Cómo es posible entonces que Prudencio Villalón acuda a la policía política y a la PNR para que lo defienda? Es sencillamente por eso, porque eres un agente más de la seguridad del Estado y busca refugio en ellos. Si él hubiese sido un opositor pacífico de la UNPACU o de las damas de blanco, hubiese resuelto el problema con los coordinadores y con los demás activistas, no hubiese hecho ese juego tan sucio y brutal que ha hecho hasta ahora. ¿Conoces algún caso en que la policía política o la PNR haya defendido a un opositor? Nunca, eso nunca ha sido así, al contrario, ellos siempre han tratado de hundirlo, acabar con ellos poco a poco y tratar de torturarlo, maltratarlo y quitarle todos los medios posibles. Como está ocurriendo ahora con el caso de Roilán Álvarez y Rubilandi. Una vez más está demostrado hasta dónde llegan sus tentáculos, es decir, no hay, como dicen ellos, ninguna acusación, que queda nada más de parte de Prudencio, y todo está en que si él retira la acusación, y él no la va a retirar puesto de que él está haciéndole el juego a todos ellos. Acerca de Prudencio Villalón Rade, que robó a la Unión Patriótica de Cuba. Dentro del tiempo que tuvo en la Unión Patriótica de Cuba, sabíamos de que era un ladroncito, pero nunca pudimos saber de que era un chivato de la seguridad del Estado. Y ahora está tratando de justificar de que es todo hermano valioso de la Unión Patriótica de Cuba, que como que lo habían estafado, lo habían robado. Eso es incierto, porque él es el que le roba a la Unión Patriótica de Cuba. He visto videos que inclusive el guagüero dice que en ningún momento le dieron un golpe. Y muchas personas ahí del poblado de Baraguá que lo conocen a él como ladrón. De las actividades que hace, que es un cínico. Tengo que decir también de que
el gobierno cubano le teme a la Unión Patriótica de Cuba, porque la Unión Patriótica de Cuba es verdaderamente de patriota cubano. Toda una vida él trató de desunir a la Unión Patriótica de Cuba con la Dama de Blanco. Y con respecto a la toma de cámara y eso, siempre, cada vez que iba a tomar video de las marchas de la Dama de Blanco, siempre decía que la cámara se había quedado sin carga, ponía algún pretexto de eso. También el 27 de noviembre, en el cumpleaños de la Dama de Blanco, Adriana Núñez Pascual, Prudencio tomó las imágenes de la represión allí, cosa que la Dama de Blanco, Mireya Martí Calderín, al salir de prisión, le pidió esas imágenes para publicarlas y él nunca las entregó. El día 18 de septiembre se encontraban damas de blanco en casa de Aurora haciendo un té literario y la policía política mal llamada revolucionaria sitió la casa con su comando represivo para reprimir a las damas de blanco. Y Prudencio Villalón decía que estaba tomando las imágenes de más de 700 personas apoyando a las damas de blanco. Y cuando las 700 personas aquellas aplaudieron fuerte a las damas de blanco, que hasta se arrodillaron en el piso para que los guardias no pasaran. Y no pudieron entrar en casa de Aurora a sacar a las damas de blanco. Villalón dijo que estaban grabando y desapareció las imágenes, que en estos momentos debe estar en las manos de la policía política mal llamada revolucionaria. Del tiempo que llevo en la oposición sobre Prudencio, puedo decir de que han sido muchas cosas que él ha venido haciendo a través del tiempo, trabajando con la policía política. Un viaje, una pequeña anécdota que tengo que contar de que cuando se encontraba nuestro líder, José Daniel Ferrer García, detenido, nosotros estábamos haciendo todo lo posible, apoyándolo para que lo liberaran. Él fue a mi vivienda junto con Guillermo, de la Seguridad del Estado, y dijo que él iba a alquilar un camión que costaba 1.200 pesos para ir a la policía de La Maya, que José Daniel se encontraba allí. Yo y junto con 20 activistas más de Palma Soriano fuimos con él y Guillermo a apoyarlo a la policía, allá a la policía. Cuando llegamos allí era incierto. Con esto quiero decir que es lo que ha venido es gastando los recursos, robándose los recursos de la Unión Patriótica de Cuba, lo cual nosotros lo hemos empleado con los hermanos que se han encontrado en las prisiones, con los hermanos que encarcelan injustamente en los calabozos para poder apoyar a sus familiares con estos recursos que son necesarios para nosotros, y él lo que lo ha venido es malgastándolo, porque es lo que manda a hacer la policía política. Ese es el objetivo que la policía manda a hacer a estos tipos de agentes, para desvanecer los recursos, los pocos recursos que nos llegan, que los empleamos en cosas útiles, es lo que lo venía utilizándolo en cosas inútiles. Estos son los trabajos que la policía política hace a través del tiempo con estos agentes penetrados en las organizaciones que mandan a desmantelar organizaciones y a desmantelar los pocos recursos que tenemos, como los robos de la computadora que él hizo, los robos de las cámaras, las evidencias que se las roban, que ellos dicen que las cogen en imágenes y la policía sí le permite coger imágenes donde está la cosa violenta, donde están las golpizas, y cuando contamos con esas imágenes realmente las desaparecen. That's